Mi nombre es Alex Carter y durante 8 años mi vida giró alrededor de una sola cosa, una empresa de software llamada Bradland Systems, en Austin, Texas. Brickkline no era una empresa enorme como las gigantes de Silicon Valley, pero tampoco era pequeña. Tenía unos 400 empleados, varias oficinas y un producto principal que la mantenía viva, una plataforma de gestión de proyectos para empresas de construcción y logística. No era glamuroso, no era algo que saliera en noticias de tecnología todos los días, pero generaba millones al año y tenía clientes fieles. Yo entré a Brickkline como desarrollador junior a los 24 años. Salí a los 32, con más canas de las que me correspondían, una reputación extraña y una decisión muy clara en la mente: nunca más volvería a dejar que otra persona tuviera ese nivel de control sobre mi vida. Y todo empezó por un jefe llamado Tom Miller. Desde mi primer día en Brickkline, hice lo que siempre había hecho en mi vida: aprender rápido, ayudar a todo el mundo y asumir más responsabilidad de la que me pedían. El primer proyecto al que me asignaron fue un módulo secundario del sistema, un componente que calculaba tarifas dependiendo de peso, distancia y restricciones de cada cliente. El código estaba lleno de parches viejos, comentarios sin sentido y funciones duplicadas. Nadie quería tocarlo. Para el equipo, ese módulo era lo que está ahí, algo que funciona lo suficiente como para que nadie se meta. Pasé semanas metido en ese laberinto de código. No solo lo entendí, lo reescribí pieza por pieza. Documenté cada función, limpié variables, agregué pruebas automatizadas y dejé todo ordenado. Cuando lo entregué, mi líder técnico de entonces, un tipo amable llamado Ian, me dijo: no sé si darte un abrazo o pedirte que te tomes unas vacaciones. Esto nadie lo quería tocar. Ese fue mi primer milagro silencioso en la empresa. A partir de ahí, la historia se repitió una y otra vez. Los servidores caían en la madrugada, yo era el que se conectaba. Había que explicar el sistema viejo a los nuevos, yo era el que lo hacía. Había que corregir un error en una integración que nadie recordaba quién había escrito, me lo daba el equipo. Y yo decía que sí. Siempre que podía, decía que sí. Con el tiempo empecé a ser el que sabe todo. No porque fuera un genio, sino porque tenía buena memoria, curiosidad y una capacidad enorme de tolerar tareas aburridas que nadie más quería. En todas las reuniones, en todos los canales internos, siempre había alguien preguntando: ¿ya le preguntaste a Alex? No me molestaba. Al contrario, sentía algo parecido al orgullo. Me gustaba ser útil. Me gustaba ser la persona que resuelve. Durante mis primeros años, mis jefes eran bastante justos. Ian terminó siendo ascendido a arquitecto de software, y mi nuevo jefe, un gerente de ingeniería llamado Paul, me apoyaba, me daba visibilidad, me mencionaba en los correos de reconocimiento. Recibí 2 aumentos en 3 años. Nada espectacular, pero justo. Todo cambió cuando llegó Tom. Tom Miller llegó a Brickkline cuando la empresa decidió profesionalizar la gestión. Tenía 40 y tantos, una sonrisa de vendedor y un currículum lleno de nombres grandes. Había trabajado en consultorías, bancos y una startup que fue adquirida por una empresa conocida. Lo pusieron como director de ingeniería, por encima de varios gerentes, incluido Paul. De un día para otro, nuestro departamento ya no respondía a personas que nos conocían, sino a alguien que hablaba en términos de sinergias, alineación con visión corporativa y optimización de recursos. Los primeros meses, Tom fue educado. Preguntaba, escuchaba, recorría los equipos, se presentaba. Pero había algo en su forma de mirar que no me gustaba. Siempre estaba calculando. No tanto sobre el trabajo, sino sobre las personas. ¿Quién podría ser un aliado? ¿Quién podría ser un problema? Yo ya tenía reputación. Y Tom se dio cuenta. La primera vez que hablamos uno a uno fue después de una reunión en la que corregí una fecha y una estimación que él había presentado. Tom estaba vendiendo a dirección general la idea de que nuestro nuevo módulo estaría listo en 3 meses. Yo sabía que eso era imposible. Había dependencias con sistemas viejos, problemas de infraestructura y falta de personal. Cuando terminó de hablar, el CEO, Mark Daniels, me miró y preguntó: Alex,
¿tú cómo lo ves? Yo dudé un segundo, pero respondí la verdad. Con el equipo actual y los cambios que están pidiendo los clientes grandes, 3 meses es muy agresivo. Creo que 6 meses es más realista. Si queremos 3, tendríamos que recortar alcance o contratar más gente. En la sala hubo silencio. Tom sonrió, pero sus ojos no sonreían. Bueno, siempre es bueno escuchar la perspectiva del equipo, dijo él, con tono ligero. Podemos revisar el alcance. La reunión siguió y nadie me regañó. Pero esa misma tarde, Tom me llamó a su oficina. Alex, dijo, apoyando los codos sobre el escritorio, eres bueno en lo que haces. Todos lo dicen. Pero en este tipo de reuniones hay que cuidar la narrativa. Cuando un director se compromete con una fecha, es mejor apoyar y luego revisar los detalles en privado. No quería faltarte al respeto, respondí. Solo me preguntaron directamente. Lo sé. Y aprecio tu honestidad. Pero la próxima vez, sé más estratégico. Sonrió otra vez. Cerramos la conversación en buen tono. Pero desde ese día, algo cambió. No pasó mucho tiempo antes de que Tom mostrara su forma peculiar de dirigir. Tenía a su alrededor a un grupo de gente que siempre estaba de acuerdo con él, aunque sus ideas fueran imprácticas. Entre ellos estaba Derek, su amigo desde hacía años, a quien pronto trajeron desde otra empresa como gerente senior de proyectos. Derek era simpático, sabía hablar, sabía jugar golf, sabía reírse de los chistes de Tom. Pero no sabía de software. No de verdad. Mientras tanto, yo seguía siendo el que resolvía problemas, el que conocía los sistemas antiguos y los nuevos, el que hablaba con soporte cuando algo explotaba, el que explicaba a los clientes por qué algo tardaba. Con el tiempo, Tom empezó a usarme como una especie de comodín técnico. Me llevaba a reuniones complicadas, yo explicaba, calmaba a los clientes, respondía preguntas. Luego, en los correos, el resumen daba la impresión de que todo lo había manejado Tom. No me importaba al principio. Yo pensaba, mientras la empresa vaya bien y yo tenga estabilidad, está bien. Pero la estabilidad no era suficiente. Yo trabajaba muchas más horas que el resto. Me quedaba noches, fines de semana. Hacía de mentor para los nuevos. Proponía mejoras de arquitectura, escribía documentación, cubría huecos. Cuando llegó el momento de las primeras promociones bajo el mando de Tom, varios compañeros empezaron a sugerirme que postulara a un puesto de líder técnico oficial. Deberías hacerlo, me dijo Sara, una desarrolladora con la que trabajaba seguido. Tú ya eres líder. Solo falta el título. Aplicar no era difícil, era llenar un formulario interno, adjuntar un resumen de logros, pedir cartas de apoyo. Tenía todo eso. Había ayudado a migrar el sistema de un servidor monolítico a contenedores. Había disminuido errores críticos en producción. Había entrenado a 2 equipos completos en buenas prácticas. Presenté la solicitud. Un mes después, llegó la respuesta. No me dieron el ascenso. El puesto fue para un chico llamado Isen, que era bueno, sí, pero tenía menos experiencia, menos conocimiento del sistema y menos impacto. Lo curioso fue que Isen nunca había mostrado interés en liderazgo. Pero era cercano a Derek. Jugaban videojuegos y se iban a tomar cerveza después del trabajo. Tom me llamó a su oficina para darme feedback. Alex, tu desempeño es excelente, dijo, pero creemos que necesitas trabajar más en tus habilidades de comunicación y manejo de conflicto. Isen tiene un perfil que se ajusta mejor al tipo de liderazgo que buscamos. Lo miré, desconcertado. Llevo años explicando el sistema a la gente, resolviendo crisis con clientes. Nunca he tenido una queja por mi comunicación. No es algo negativo, respondió. Simplemente creemos que puedes crecer más. No te desanimes. No discutí. No estaba feliz, pero pensé que quizá era cuestión de tiempo. A veces uno quiere creer que las cosas se equilibran solas. No siempre es así. Los años siguientes consolidaron 2 cosas. Que yo era indispensable a nivel técnico y que Tom no tenía ningún interés en darme más poder.
Cada vez que aparecía una oportunidad de liderazgo, alguien más la obtenía. Yo hacía el trabajo pesado, ellos daban las presentaciones. Cuando proponía cambios importantes, me decían que eran interesantes, pero tal vez no era el momento. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que no era solo una cuestión de oportunidades. Era personal. Eso se hizo evidente durante un ciclo de revisiones de desempeño, unos 6 años después de que yo había entrado a Brickline. La empresa había tenido un muy buen año. 3 clientes grandes habían renovado contrato, la plataforma había logrado una estabilidad envidiable. Internamente todos sabían que mi trabajo y el del equipo directo habían sido clave. Había mensajes en Slack de gerentes de producto, de soporte, de ventas, agradeciendo por haberle salvado proyectos complejos. Entré a la revisión con Tom esperando, como mínimo, una evaluación positiva. Me senté frente a él. Tenía mi lista de logros preparada mentalmente. Tom abrió la pantalla con el formulario de evaluación en el monitor, girándolo un poco para que yo pudiera ver. En la sección de impacto, había comentarios buenos. En la de conocimiento técnico, calificación sobresaliente. Pero en la sección de potencial de liderazgo y trabajo en equipo, había marcas amarillas y un texto que me heló. Tiende a asumir demasiado sin delegar, lo que puede generar cuellos de botella. Debe aprender a confiar en otros. En ocasiones su honestidad puede percibirse como confrontativa. ¿Confrontativa? Pregunté, leyendo la palabra. Tom se encogió de hombros. Es solo un punto a desarrollar, Alex. A veces en las reuniones eres muy directo. No todos lo llevan bien. Recordé todas las veces que había dicho la verdad frente a estimaciones absurdas, promesas exageradas, planes poco realistas. ¿Eso vino de alguien más o? Empecé a preguntar. Es una percepción general, me interrumpió. No te lo tomes mal. Como te dije, eres excelente técnicamente. Pero para ciertos puestos, necesitamos otro tipo de perfil. Lo miré en silencio. Ahí entendí que, para Tom, yo era útil mientras no tuviera autoridad. Mientras mi conocimiento sirviera para que él y los suyos se lucieran. En ese momento, algo empezó a quebrarse en mí. Poco después de esa revisión, tomé una decisión que, al principio, parecía solo un escape mental, empezar a trabajar en algo mío. No fue un plan de venganza desde el primer día. Fue más bien una forma de canalizar frustración. Trabajando en Brickline, había visto de cerca las limitaciones del sistema. Nuestra plataforma funcionaba, sí, pero era pesada, difícil de adaptar, con muchas dependencias viejas. Cada cliente grande exigía personalizaciones que costaban meses de trabajo. Los procesos de despliegue eran lentos. Integrarse con APIs modernas era un dolor de cabeza. Pensé, si tuviera la oportunidad de diseñar esto desde cero, lo haría completamente diferente. Empecé a tomar notas. En la noche, después del trabajo, abría mi laptop personal y escribía ideas. No copiaba código de la empresa. No descargaba repositorios. No exportaba nada. Solo usaba mi experiencia, la que estaba en mi cabeza. Diseñé la idea de una nueva plataforma, más modular, más rápida, con un solo núcleo sólido y una capa de extensiones que permitiría personalizar sin destruir el corazón del sistema. La llamé, al principio como chiste, Phoenix, porque en mi mente era una forma de renacer todo lo que veía roto en Brickline. Pasé meses pensando en arquitectura, diagramas, esquemas de base de datos. Empecé a escribir código los fines de semana. Utilicé tecnologías modernas, contenedores bien diseñados, un sistema de plugins que permitía activar o desactivar módulos específicos para cada cliente sin tocar el núcleo. Mientras tanto, en el trabajo, seguía siendo el mismo Alex de siempre. Respondiendo emergencias. Explicando todo. Soportando decisiones sin sentido. El punto de no retorno llegó 2 años después de aquella revisión. Brickline estaba buscando un nuevo director de tecnología adjunto, alguien que estaría justo debajo del circuito, con influencia en la dirección a largo plazo del producto. Era un puesto importante, con mejor salario, participación en decisiones críticas y visibilidad ante el consejo.
Varios compañeros me dijeron que esa era mi oportunidad. Si no te consideran para esto, no sé para qué sí, me dijo Sara. Yo también lo sentía así. Tenía la antigüedad, el conocimiento, el respeto de los equipos. Había liderado proyectos enormes, aunque nunca me hubieran dado el título formal. Preparé mi candidatura con cuidado. Hice una lista de proyectos, resultados, métricas. En la entrevista, el circuito, James Collins, me hizo preguntas profundas sobre el sistema, el mercado, el futuro tecnológico. Fue una de las mejores conversaciones que había tenido en años. Tienes una visión muy clara, Alex, me dijo. Me gusta cómo piensas en el largo plazo. Salí de esa reunión con algo que casi había olvidado cómo se sentía, esperanza. Semanas después, llegó el anuncio. Llamaron a todo el departamento a una reunión general. Tom estaba al frente, junto a James. Tom sonreía más de lo normal. Quiero agradecer a todos los que aplicaron para el puesto de director adjunto de tecnología, dijo James. Tuvimos candidatos muy fuertes. Yo cruzó miradas con Sara. Ella me devolvió una media sonrisa. Y estamos muy contentos de anunciar que el puesto será para Derek Parker. Hubo un silencio incómodo. Algunos aplaudieron por reflejo. Otros se miraron entre sí, confundidos. Derek sonrió, se levantó, caminó al frente, estrechó la mano de James y luego la de Tom. Tom lo abrazó como si fueran hermanos. Yo sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría por dentro. Derek era el mejor amigo de Tom. Tenía menos años en la empresa que yo. No conocía la mitad de los sistemas que había que dirigir. No había escrito una sola línea crítica de código. James habló de equilibrio entre conocimientos técnicos y habilidades de gestión. Tom habló de confianza y alineación con la visión futura. Yo no escuché el resto. Esa tarde, cuando todos regresaron a sus escritorios, yo fui al baño, cerré la puerta de un cubículo, me senté en la tapa del inodoro, apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando el piso durante minutos. No lloré. Estaba demasiado cansado para eso. Lo que sentí fue algo distinto. La certeza absoluta de que para esa gente yo nunca iba a ser más que una herramienta. Una herramienta valiosa, sí. Pero reemplazable según la conveniencia política. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi laptop, miré el repositorio de Phoenix, y algo hizo clic. Hasta entonces, Phoenix había sido un proyecto personal, un escape técnico. Esa noche se convirtió en otra cosa. No planeé nada ilegal. No planeé tumbar sistemas, ni borrar datos, ni sabotear. No lo necesitaba. La verdadera ventaja que yo tenía era otra. Conocía las debilidades de Brickline. Sabía cómo trabajaban. Sabía qué querían sus clientes. Sabía qué problemas estaban cansados de soportar. Y además de todo eso, ya tenía medio construido un sistema que podía competir directamente con su producto principal. Lo que necesitaba no era venganza explosiva. Era una salida bien pensada. Una lenta y cuidadosa transferencia de poder, desde un lugar donde nunca me valorarían, hacia algo propio. Los siguientes meses fueron doble vida. En el trabajo seguía cumpliendo. Arreglaba bugs. Respondía correos. Explicaba arquitecturas. En casa, cada noche y cada fin de semana, avanzaba con Phoenix. Ajustaba algoritmos de sincronización. Diseñaba paneles de administración sencillos para usuarios no técnicos. Creaba herramientas de migración genéricas, sin referencias a Brickline, que podrían leer datos desde múltiples formatos. También empecé a pensar en el negocio, no solo en el código. Me leí contratos tipo, encontré foros donde gerentes de proyectos se quejaban de las plataformas actuales. Tomé notas de frases como: demasiado rígido. Personalizaciones lentas. Cada cambio rompe algo más. Interfaz anticuada. Phoenix sería lo contrario. Rápido. Flexible. Y sobre todo, manejable por equipos pequeños sin depender de un ejército de consultores.
Hablar abiertamente con clientes mientras seguía en Bricklin habría sido un conflicto de interés, así que no lo hice. Pero sí escuchaba con mucha atención cada reunión que tenía con ellos. Anotaba lo que más les frustraba. Lo que deseaban y nadie les daba. Donde sentían que estaban atrapados. Me di cuenta de algo importante. Los clientes no siguen a empresas por lealtad eterna. Siguen a quien les resuelve problemas de manera más sencilla y confiable. Bricklin estaba sobreviviendo gracias a inercia y contratos largos, no porque fuera insustituible. Y tarde o temprano, alguien iba a aprovechar eso. Si no lo hacía yo, lo haría otra empresa. Durante ese tiempo, también observé cómo Derek se desenvolvía en su nuevo puesto. Era un desastre. Tom lo protegía, pero los demás veíamos los agujeros. Derek aprobaba características sin analizar impacto técnico. Prometía fechas a clientes sin preguntar al equipo. Ignoraba alertas de riesgo, porque no quedaba bien mencionarlas en la presentación. En menos de 6 meses, tuvimos 2 incidentes grandes en producción, ambos causados por decisiones suyas. En los 2 incidentes, fui yo quien tuvo que armar el plan de contención, explicar al cliente lo ocurrido y proponer soluciones. En los 2 incidentes, el correo oficial de resumen terminó firmado por Derek, con Tom copiado, y apenas una línea vaga agradeciendo al equipo de ingeniería. En uno de esos correos, ni siquiera pusieron mi nombre. Eso fue más que suficiente. Phoenix estuvo listo para una primera versión funcional un año después del nombramiento de Derek. No era perfecto, pero tampoco lo era el sistema de Bricklin. Y el mío tenía varias ventajas claras. Corría sobre infraestructura ligera. Permitía configurar flujos sin escribir código. Se integraba rápido con APIs modernas. Tenía un modelo de permisos más simple y poderoso. Y lo más importante, podía implementarse por fases junto a sistemas ya existentes, sin necesitar una migración monstruosa de golpe. Con ese prototipo terminado, tenía que tomar una decisión. Seguir en Bricklin, aguantando, mientras veía cómo otros capitalizaban mi trabajo. O saltar al vacío. No fue fácil. Lo pensé semanas. Hablé con un par de amigos fuera del trabajo, gente de confianza, sin dar muchos detalles técnicos. Uno de ellos, Daniel, me dijo: si no lo haces, te vas a despertar un día a los 40 y seguirás en esa empresa, frustrado, preguntándote qué habría pasado si lo intentabas. Tenía razón. Presenté mi renuncia un lunes por la mañana. Pedí una reunión con Tom. Entré a su oficina. Estaba con su laptop abierta, revisando algo. ¿Qué pasó, Alex?, preguntó, sin levantar mucho la vista. Puse la carta sobre su escritorio. Vengo a entregar mi renuncia. 2 semanas. Agradezco la oportunidad, pero es momento de seguir otro camino. Tom se quedó en silencio. Tomó la hoja, la leyó rápido. Esto es inesperado, dijo. ¿Algún problema del que deberíamos hablar? Lo miré fijamente. No es algo que no sepas ya. Quise decir mucho más, pero no valía la pena explicar a alguien que no estaba dispuesto a escuchar. Tom suspiró. Mira, Alex, sé que ha habido decisiones difíciles, pero no creo que irte sea la mejor opción. Eres muy valioso para Bricklin. Podemos revisar tu paquete, quizá ajustar tu rol. La decisión está tomada, lo interrumpí, con calma. No estoy aquí para negociar. Su mandíbula tensó un poco. Está bien, dijo. Lo lamento. Haremos el proceso estándar de salida. Ya sabes, documentación, transferencia de conocimiento. Confío en que lo manejarás con el profesionalismo de siempre. Asentí. Lo haré. Y lo hice. En esas 2 semanas, documenté lo que había que documentar. Entregué claves que eran de empresa, no mías. Expliqué a quienes quedaban cómo estaban las cosas. No borré nada. No rompí nada. No saboteé nada. Tom y Derek parecían tranquilos. Parecía que pensaban que era uno de esos casos donde se va el técnico que trabaja demasiado, pero siempre aparece otro.
No entendían que no se trataba solo de tareas. Se trataba de conocimiento profundo. De entender por qué y cómo se había construido todo. Ese tipo de comprensión no se reemplaza con un anuncio de vacante. Oficialmente, me fui de Brickline para buscar nuevos retos. Off the record, un par de compañeros sabían que estaba trabajando en algo personal. No recluté a nadie de inmediato. No quería problemas legales, ni demandas por competencia desleal. Primero abrí una pequeña empresa propia, Northbridge Solutions. La registré, abrí cuenta de banco, contraté a un abogado para revisar que todo estuviera en orden. Mostré Finex al abogado. No el código completo, pero la estructura general. Le expliqué que todo lo había hecho fuera de la empresa, sin copiar nada. ¿Estás bien?, me dijo. Siempre y cuando no uses código ni documentación de su propiedad y no te lleves listas de clientes, estás dentro de la ley. Eso era suficiente para mí. Luego, diseñé una página sencilla. Un landing page. Explicaba lo que ofrecía Finex, sin nombrar a Brickline ni a ningún competidor. Plataforma de gestión de proyectos para equipos de operaciones y logística. Implementación rápida. Personalización controlada. Integraciones modernas. El siguiente paso era encontrar a alguien que estuviera dispuesto a probarla. No podía ir a clientes de Brickline con información interna, pero podía aprovechar contactos que había hecho años atrás, personas que se habían ido de empresas que eran clientes, que ahora trabajaban en otros lados. Escribí mensajes cuidadosos, personales. Hola, soy Alex, trabajamos juntos cuando estabas en tal empresa. Ahora estoy trabajando en una nueva plataforma de gestión. Si conoces a alguna compañía que esté frustrada con sus sistemas actuales, me gustaría ofrecer un demo. No menciono nombres, solo quiero escuchar necesidades. La mayoría no respondió. Unos pocos sí. Uno de ellos fue Laura, una gerente de operaciones de una empresa mediana de transporte que nunca había sido cliente de Brickline, pero que usaba una herramienta anticuada diseñada internamente. Nos reunimos por videollamada. Le mostré Finex, cómo podía adaptarse a sus flujos sin hacer un proyecto gigantesco, cómo podían empezar con un solo departamento y crecer. Se quedó callada un momento, mirando la pantalla. ¿Cuánto tiempo te tomaría implementar esto para nosotros?, preguntó. Depende del alcance exacto, respondí. Pero podríamos tener un piloto en 3 meses. Hubo silencio. Luego, dijo. ¿Y por qué estás haciendo esto solo? Porque nadie más quiso hacerlo conmigo, dije, medio en broma. Sonrió. 3 semanas después, firmamos un contrato piloto. Era pequeño, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, trabajaría duro, para algo que era realmente mío. Mientras yo comenzaba con Northbridge y Finex, Brickline seguía su camino. Desde fuera, no se veían grandes cambios al principio. Sabía, por un par de excompañeros con quienes todavía hablaba de vez en cuando, que los problemas no habían desaparecido. Los despliegues seguían siendo complicados. Las nuevas funciones prometidas por Derek se retrasaban o salían con errores. Varios desarrolladores clave, agotados, empezaron a buscar trabajo en otros lados. Uno de ellos fue Sara. Me escribió un mensaje. Voy a renunciar. No aguanto a Derek. Es un caos. No fue idea mía reclutarla. Fue ella quien me preguntó. ¿Necesitas a alguien? Tuve que pensarlo. Contratar a excompañeros podría ser visto como agresivo, pero la realidad era que no podía sostener todo solo por mucho tiempo. Consulté con el abogado. Me confirmó que, mientras no obligara a nadie a romper contratos ni me llevara material de Brickline, no había problema. Meses después de irme, Sara se unió a Northbridge. No trajo código ni documentos. Trajo algo más valioso, criterio, experiencia y ganas de hacer las cosas bien. Con ella, pude avanzar más rápido. Phoenix mejoró. Agregamos reportes avanzados, una interfaz más pulida, mejores herramientas de auditoría. El piloto con la empresa de transporte fue un éxito. No perfecto,
pero lo suficiente como para que renovaran contrato y lo ampliaran a otro departamento. Con ese caso de éxito, fue más fácil tocar otras puertas. Mientras tanto, en Brickkline, los fallos empezaron a hacerse visibles incluso desde fuera. Un día, revisando noticias de la industria, vi un artículo breve en un portal especializado: importante empresa logística reporta problemas con su plataforma de gestión. Reconocí uno de los clientes clave de Brickkline. Habían tenido una caída grande. 3 días de operación limitada. Pérdida de confianza. No me alegró. Sabía lo que se sentía estar del lado del equipo que recibe los golpes cuando pasa algo así. Al mismo tiempo, no pude evitar notar el patrón. Sin gente que conociera a fondo el sistema, con decisiones apresuradas desde arriba, era cuestión de tiempo. Tom seguía confiando en su círculo cercano. Derek seguía prometiendo más de lo que podía cumplir. Y cada vez que eso pasaba, el mensaje directo que recibía el mercado era uno solo: no somos tan confiables como decimos. Después del primer año de Northbridge, teníamos 3 clientes formales. Pequeños comparados con los gigantes de Brickkline, pero suficientes para mantenernos, crecer despacio, mejorar. Yo no ganaba lo mismo que en Brickkline aún. Tampoco tenía los beneficios de una gran empresa. No tenía estabilidad garantizada. Pero cada línea de código, cada decisión, cada madrugada de trabajo tenía otro sabor. Ya no estaba sosteniendo el ego de un jefe que jamás me habría promovido. Estaba construyendo algo que estaba alineado con lo que siempre supe hacer: resolver problemas de verdad. El impacto en Brickkline se hizo claro en el tercer año. No por algo que yo hiciera directamente, sino por una cadena larga de malas decisiones. Un cliente mediano que yo había atendido años atrás, Horizon Logistics, terminó en contacto con Northbridge. No porque yo los buscara, sino porque su nuevo gerente había trabajado antes con Laura. En la primera reunión, el gerente dijo: nos cansamos de depender de parches y promesas. Queremos algo que funcione y que no nos haga sentir atrapados. Nunca mencionaron a Brickkline por nombre, pero no hacía falta. Les mostré Phoenix. Les expliqué que no éramos una empresa enorme, que tendríamos que planificar el crecimiento. No les vendí humo. Eso pareció gustarles. Se tomaron meses antes de decidir. Tenían un contrato vigente con Brickkline, y romperlo tendría costos. No supe qué hicieron en detalle. Solo sé que un día recibí un correo. Queremos avanzar, ¿cuándo podemos empezar? Mientras Northbridge crecía lentamente, la situación dentro de Brickkline se deterioraba. Las cosas que escuchaba de terceros eran mezcla de déjà vu y confirmación. Derek estaba sobrepasado. Tom estaba enfrentando presión desde arriba. Varios clientes estaban descontentos. Finalmente, un excompañero me envió un mensaje con una noticia interna. Tom se va. Lo removieron. Lo leí 2 veces. No sentí satisfacción intensa ni una explosión de alegría. Solo una especie de cierre silencioso. Tom fue reemplazado por alguien más. Derek perdió influencia. La empresa empezaba a hablar de reestructuración y reevaluación de prioridades. No fue una caída dramática de un día para otro. Fue algo lento, progresivo. El tipo de colapso que ocurre cuando una organización ignora durante demasiado tiempo las señales de que algo no está bien. Años después, Brickkline seguía existiendo, pero ya no era lo que había sido. Habían perdido varios clientes grandes. Habían recortado personal. Se hablaba de una posible venta a un competidor más grande, que solo quería comprar la base de clientes, no el producto. Northbridge, por otro lado, no era un gigante, pero tenía algo que me importaba más: salud. Éramos un equipo pequeño. 3 desarrolladores, 2 personas de soporte, 1 de ventas. Trabajábamos desde casa o desde una oficina modesta. No éramos famosos. Pero nuestros clientes estaban contentos. Cuando algo se rompía, no buscábamos a quién culpar. Buscábamos cómo arreglarlo. Cuando alguien proponía una idea, la evaluábamos por su mérito, no por quién la decía. A veces,
por la noche, me quedaba solo frente al monitor, viendo logs, revisando métricas de uso. Recordaba las noches en Brickline, cuidando sistemas que mantenían a otros en la cima mientras yo me quedaba en la base. La diferencia era clara. Un día, recibí un correo que jamás había esperado. Venía de una dirección corporativa genérica, info@bricklinesystems.com. El asunto decía, consulta. Abrí el mensaje. No venía firmado por Tom. Ni por Derek. Ni por nadie que recordara. Era alguien del nuevo equipo directivo, preguntando si estaría interesado en participar como consultor externo para asesorar en la modernización de su plataforma. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Ironías de la vida, pensé. Podría haber respondido. Podría haber aceptado, poner condiciones, negociar un pago alto. Podría haber visto aquello como una especie de victoria. En lugar de eso, hice algo más simple. Cerré el correo. Lo dejé sin responder. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que hacer ahí. Brickline era parte de mi pasado. Un pasado que me había dado experiencia, habilidades, heridas, lecciones. Pero también era el lugar que me había dejado claro que nunca obtendría lo que buscaba si esperaba a que otros me lo dieran. Lo había entendido el día que anunciaron el ascenso de Derek. Y, desde entonces, cada paso que di fue alejándome de ese modelo. A veces la gente cree que la venganza es algo espectacular, un momento de exposición pública, una humillación, una caída visible. La realidad es que, muchas veces, la auténtica retribución llega de forma silenciosa. No necesitaba ver a Tom arruinado. No necesitaba que Brickline se hundiera hasta desaparecer. Lo que necesitaba era otra cosa. Estar en un lugar donde mi trabajo no fuera utilizado ni saboteado por intereses ajenos. En un lugar donde el conocimiento se valorara tanto como la política. En un lugar donde pudiera crecer sin tener que pedir permiso a quienes solo cuidaban su poder. Ese lugar no era Brickline. Al final, resultó ser algo que tuve que construir yo mismo, con todo el cansancio y el riesgo que eso implica. Northbridge no era perfecta. Tenía problemas, días malos, clientes complicados. Pero cada vez que algo se complicaba, sabía que no era por el capricho de alguien que nunca me quiso ver avanzar. Era solo trabajo. Y el trabajo, incluso en sus peores momentos, era algo que sabía manejar. La empresa que una vez me tuvo como el que sabe todo y nunca quiso verlo ascender siguió su camino. Yo seguí el mío. Y con el tiempo, las cosas se acomodaron en su propio equilibrio. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y pueda traer más historias como esta. Gracias por estar aquí.